En la clase que tenemos para hoy, según está pautada en el manual, la antepenúltima dijimos, que vamos a hablar acerca de la delegación, el principio de delegar. Y como dice la introducción, cada líder servidor comisiona a los miembros de su equipo para alcanzar una meta común. Ese es el principio de la delegación. Y cada uno de esos miembros del equipo debe sentirse parte de este y comisionados por su líder. De lo contrario, el grupo no hará su mejor trabajo, el líder hará toda la tarea y ya deja de ser un trabajo en equipo. Y todos sabemos la importancia de que la confianza sea lo que determine la delegación del trabajo. En un equipo donde hay confianza, se pone en práctica eficientemente el principio de la delegación, dando confianza, creando confianza, delegando funciones y empoderando a los demás. Y ese pastor que hemos mencionado en clases pasadas, el teólogo norteamericano, Calvin Miller, lo explica de esta forma. Una compañía o una iglesia a menudo está formada por algunos líderes que son o están enojados o que son polémicos. Es parte de la forma de ser de la gente. Y eso hace a muchos seguidores que sean indiferentes. Pero los seguidores deben sentirse parte del equipo y debe disponerse a participar cada uno con el líder en el trabajo que se tenga que realizar. Tal participación es lo que pone las cosas en su nivel, lo que lleva a cualquier negocio o ministerio a la cima y lo que pone la indiferencia de actitud en el fondo de todas las cosas. Cada uno debe sentirse parte del equipo. Nadie puede sentirse ni menos ni menospreciado. De hecho, tampoco se debe ver de una forma mayor que los demás, como dicen en Romanos 12, sino que cada uno debe tener conciencia de la importancia de su participación, que es lo que lleva el ministerio a la cima y la actitud de indiferencia la lleva al fondo. Y como siempre, vamos a ver en esta clase los ejemplos de Jesús y del apóstol Pablo acerca de la delegación y de la comisión. Y la palabra clave en la clase de hoy es participar. Participar significa que cada miembro del equipo está activo y siente que está contribuyendo a la meta general del grupo. Delegar es darle a los miembros del grupo la autoridad y los recursos suficientes para hacer su trabajo. Y lo que vamos a ver en esta clase es cómo los líderes que son eficientes delegan autoridad en el grupo. En los ejemplos de Jesús y de Pablo. Cómo Jesús le dio autoridad a sus discípulos, cómo Pablo responsabilizó a Aquila y a Priscila, amados siervos en la fe, que vamos a ver en Romanos 16 también, y cómo se delega autoridad en otros miembros. Y es que, hermanos, cada miembro es importante. Ministrar en equipo significa que cada miembro tiene su lugar en el equipo y una contribución que aportar al objetivo general del grupo. Ya hemos visto en clases pasadas que hay dones espirituales diferentes, que hay experiencias que el Señor nos ha permitido vivir para que sean útiles en el trabajo en equipo, que hay estilos diferentes para relacionarnos y los vimos en las diferentes formas de ser que tiene cada uno, que hay habilidades vocacionales y que hay entusiasmo. Todo eso lo recordamos. Lo que hace a un ministerio en equipo completo. Pues todos los equipos, como vimos en el cuerpo, demandan diferentes habilidades y tienen diferentes dones. Y aquel gurú famoso, Peter Drucker, de la administración o de la gerencia de empresas, lo señaló de esta forma. Un error común es creer que todos los individuos del equipo piensan y actúan igual. Nada más lejos de lo cierto. El propósito del equipo en realidad es hacer que todos los puntos fuertes sean eficientes
y que los débiles sean irrelevantes. Que los puntos fuertes sean eficientes y que los puntos débiles sean irrelevantes. Formar un buen equipo significa encontrar personas que tengan una meta en común con usted. Y obviamente en el cuerpo que es la iglesia, cuya cabeza es Cristo, Cristo es siempre nuestra meta común, el ideal. Que aunque difieran en algunas ideas o maneras de hacer las cosas, ministrar en equipo refuerza la enseñanza bíblica de que la iglesia tiene muchas partes, pero siempre vamos a ser un solo cuerpo. Pero vista, por supuesto, siempre nuestra naturaleza humana, no olvidemos nunca de cómo Pablo advierte a cada miembro del equipo, a cada miembro de la iglesia, de dos actitudes que debemos evitar y que son extremadamente dañinas. Así como por un lado buscamos la unidad en el espíritu y buscamos lo noble y lo bueno, lo amable, debemos por un lado evitar sentir que uno no pertenece. Esos complejos de que no pertenecemos o de que no tenemos nada con que contribuir a la iglesia, es una idea que debemos desterrar completamente, una idea dañina que solamente viene por parte del enemigo. Todos tenemos algo con que contribuir. Y lo vamos a ver también en Primera de Corintios 12, donde ya hemos estado antes en esta clase. Y la otra actitud que debemos evitar, igualmente dañina, es que uno llegue a ser totalmente autosuficiente y que crea que no necesita a los demás miembros del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12, los versículos 14 al 26, dice la palabra de Dios, y es la Biblia. Es la palabra de Dios que nos advierte este punto precisamente. Primera de Corintios 12, del 14 al 26. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque yo no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotras son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotras son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. El sentido de cuerpo en la iglesia. Todos somos partes del cuerpo del Cristo, del cual Él es la cabeza. Y la Biblia enseña, por lo tanto, que cada miembro es partícipe y necesita de los demás. Ministrar en equipos afirma ese principio bíblico. Cada miembro tiene un lugar para servir en la iglesia y los líderes servidores que forman equipos ministeriales
ayudan a cada miembro a encontrar un lugar para servir. Ya hemos visto antes y hemos animado a que quien en algún momento no sienta su lugar en el cuerpo de Cristo y en la iglesia o el ministerio, el lugar donde esté sirviendo en particular, que pida al Señor que le muestre cuál es su función. Y aquellos que tienen por deber formar equipos ministeriales o apoyar a los demás, delegar, hacer responsables a los demás de algún trabajo, que le ayude igualmente también a entender, a comprender cuál es su lugar en el ministerio o en el lugar donde sirve. Tanto la idea de yo no pertenezco como la de que no te necesito socava, daña la unidad del cuerpo. Y como dijimos antes, ¿qué vamos a ver en los ejemplos de Jesús y de Pablo? ¿Cómo Jesús comisionó a sus discípulos? Lo hizo de dos formas. Y la misión de cada iglesia del Nuevo Testamento es, por supuesto, hacer discípulos. Y si tenemos tiempo, vamos a abundar un poquito más de eso en unos minutos. Pero no es necesario disponer de un grupo de investigadores para descubrir sobre esto. Jesús comisionó a los 12 para que hicieran discípulos, convertir a los perdidos, a la gente que se hallaba sin Dios y sin ninguna esperanza, gente secular, en discípulos maduros de Cristo que vivieran la vida que el Señor ha querido que todo hombre viva para su gloria. Y cada iglesia debería sentir que esa es la misión que Cristo le ha dado. La misión de la iglesia es definitivamente hacer discípulos, llevar el evangelio de la salvación a todos los que no lo conocen y sacar a la gente de la perdición eterna en que se encuentra. Pero ¿dónde los discípulos de entonces y los de ahora podían encontrar poder para cumplir esta misión? Lo vimos en la clase pasada o antepasada. Mateo 28, los versículos 18 al 20. Lo vamos a buscar nuevamente. Mateo 28, el último capítulo de Mateo, por supuesto, los versículos 18 al 20, los dos finales. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Habiendo resucitado, Jesús recibió toda potestad. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos antes de ascender a los cielos? Jesús les afirmó que toda autoridad le había sido dada. Y basada en esa gran verdad, habiendo Dios resucitado a Jesús por el poder del Espíritu Santo, Él envió a sus seguidores a hacer discípulos. Hermanos, y aunque en algún momento la gente puede haber dudado y el mundo no reconoce la autoridad de Jesús para enviar a nadie a hacer discípulos, definitivamente Jesús ha delegado esa autoridad y poder. Y el nombre de Jesús, el Evangelio Santo de Cristo, se ha predicado de generación en generación para salvación de los que lo aceptan. Jesús delegó su autoridad a los discípulos y sabemos cómo Moisés la delegó en su momento a los líderes, la autoridad para tomar decisiones en el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 18, lo vimos también. Y vimos además cómo Jesús en la clase pasada envió a los discípulos de dos en dos y les dio autoridad sobre los demonios que encontrarían. Y en Hechos 1, el versículo 8, también todos lo recordamos. Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando Jesús ascendía, les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos? Que recibirían poder y que se convertirían como resultado en testigos. Les prometió que recibirían poder para poder hacer su misión cuando hubiera venido sobre ellos el Espíritu Santo, lo cual sucedió en el Pentecostés. Solo entonces, hasta ese momento, se convertirían en testigos. El testigo, el que testifica, da fe, confirma lo que Dios ha hecho en su vida. Y no me quiero desviar del tema, pero definitivamente que para ser testigos del poder de Dios hay que haberlo experimentado en la vida. Para poder predicar del perdón de los pecados hay que haber sido admitido en el reino de los cielos y haber recibido definitivamente el poder, el perdón de los pecados. Se convertirían en testigos de ese poder en sus vidas en el mismo momento en que llevaban también a cabo la gran comisión. Jesús delegó el poder del Espíritu Santo en sus discípulos para ser cada uno testigos. Y él dio a su equipo de misioneros, a los discípulos, el poder que necesitaban para alcanzar la meta de evangelizar al mundo. Jesús los preparó para lograr su propósito, dándoles la autoridad que él había recibido. Toda autoridad me está en el cielo y en la tierra, y dándoles además el poder por medio del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo del que hemos hablado, por el poder del cual se hicieron todas las cosas, y por el medio del cual hemos resucitado juntamente con Cristo. Con esos medios, los discípulos podían ya decidir correctamente y actuar con la autoridad para realizar el plan de Dios. De nuevo, ¿qué dos cosas le dio Jesús a sus discípulos cuando los mandó a realizar su misión? Les delegó, comisionó en ellos la autoridad que Jesús había recibido y les dio además poder por medio del Espíritu Santo. Y vamos a pedir a Dios al final de la clase, si el tiempo nos lo permite, que si alguno estamos todavía farto de entendimiento de la autoridad que tenemos de parte de Dios y faltos además de poder del Espíritu Santo, lo busquemos. Dios quiere que la iglesia, que cada uno de los que estamos aquí, asuma la autoridad que Jesús nos ha delegado y asuma también el rol que por medio del Espíritu Santo estamos capacitados para llevar a cabo. Como un líder servidor en un equipo ministerial, ¿qué dos cosas debe darse a los miembros del equipo para alcanzar las metas que hemos dado, que hemos acordado realizar juntos? Esas son las dos condiciones. Y en el hermoso ejemplo ahora del apóstol Pablo, cómo Pablo comisionó a dos o a sus colaboradores. Y vamos a ver ese ejemplo fabuloso de Priscila y Aquila. En realidad, no se trata de comisionar a una persona, no lo vimos en Pablo, no lo vemos en ningún lugar, mandando sencillamente una circular o algún memorándum. Delegar y comisionar a alguna persona no es tan fácil. Para que eso tenga lugar, se debe comisionar a una persona cubriendo un tiempo determinado. Se necesita tiempo y se necesita esfuerzo para delegar en el miembro de un equipo el trabajo que le corresponde. Así igual como los hijos no son levantados en el conocimiento de la palabra de Dios y en las experiencias de la vida en un solo día, así tampoco el trabajo de delegar, de comisionar y de pasar autoridad se hace en un solo momento. Pablo lo hizo con muchos de sus equipos ministeriales
y conocemos muy bien todos el ejemplo de Timoteo, viviendo con ellos y dándoles las responsabilidades para servir. Y vamos a ir al libro de los Hechos, el capítulo 18, los versículos del 1 al 4. Y me hubiera gustado extenderme en la hermosa historia de Priscila y Aquila, amigos entrañables de Pablo, que para muestra un botón, yendo al capítulo 16 de Romanos, miren qué lindo versículo. Romanos capítulo 16, el versículo 3. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Wow. El apóstol Pablo escribiendo por carta a la iglesia en Roma. Mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, Priscila y Aquila, una pareja de esposos romanos, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y aquí de mi último libro, de la última adquisición, y ya vamos para Hechos 18. Nosotros tenemos que entender que en el mundo greco-romano, ese es el libro de Ama tu cuerpo, de Nancy Pierce, por supuesto. En el mundo greco-romano existía una cultura masculina que tenía el matrimonio en baja estima. Priscila y Aquila, habiendo conocido del Señor, habían abrazado la verdad bíblica del matrimonio. No tenían un bajo concepto de la mujer, que era la principal causa de muerte de niños y mujeres en ese periodo. La iglesia cristiana se destacó precisamente por su alta estima de la mujer y demostró que apreciaba la contribución femenina por traer nueva vida al mundo y estimando siempre a la mujer como digna de respeto y protección. Los cristianos primitivos proporcionaron siempre alternativa, rescatando a los que habían sido abandonados. Y no deberíamos defender el cristianismo alegando que es tradicional. Desde el principio se levantó el cristianismo, hermanos, y lo que estamos viendo es el ejemplo de Priscila y Aquila, contra cultura. Se levantó contra las tradiciones de su tiempo. Actualmente, como en aquellos tiempos antiguos, se promueven causas como el abandono y las mujeres adultas están sometidas a muerte y violencia en manos de muchos maridos y miembros de la familia. En la iglesia primitiva, sin embargo, las mujeres y los matrimonios que conocieron al Señor sintieron atracción especial por el cristianismo gracias a la ética sexual bíblica. Y no es un secreto que el factor principal que empujaba en aquel tiempo al aborto y al infanticidio era la inmoralidad sexual. El sexo fuera del matrimonio engendraba hijos inesperados e indeseados. El hedonismo sexual era una forma de expresar una baja autoestima, una baja estima de la mujer. Y en esa cultura greco-romana era comúnmente aceptado que los maridos tuvieran sexo con amantes, concubinas, esclavas y prostitutas. En Roma, los impuestos generados por la prostitución constituían una importante porción del tesoro imperial. La promiscuidad era incluso religiosamente aprobada y los dioses romanos en su mitología, practicaban tanto el adulterio como la violación. Más por el contrario, los padres de la iglesia escribieron siempre instando
a los maridos a honrar al matrimonio, a no practicar sexo con esclavas, prostitutas o fuera de él, sino predicar y empezar a ejercer influencia por medio del ejemplo. Y lo vamos a dejar hasta ahí. Bajo esa cultura. Perdón, Otto. Ajá. Tú te sientes muy sofocado. Uno de nosotros, si tú quieres, pudiera leer los versículos para Ah, ayudarte. Digo, pues si tú yo quieres, es me una siento bien en sugerencia. realidad. Es que a veces como que entonces Ah, era sí. una sugerencia, pero qué bueno que estás bien. Amén, mi hermana, gracias. Eh, Bajo esa cultura se desenvolvía el matrimonio de Priscila y Aquila, que llegó a conocer del Señor. Y en Hechos decíamos, en los versículos 1 al 4 del capítulo 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Con quién se encontró Pablo y comenzó a ministrar cuando llegó a Corinto? Con Priscila y Aquila. ¿Qué habilidad vocacional tenían en común? Fabricar tiendas. ¿Qué hizo Pablo con Aquila y Priscila? El versículo 3. Se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de todos era hacer tiendas. Estamos hablando de Pablo delegando y comisionando. Y al llegar a Corinto, Pablo se encontró con una pareja romana que también era fabricante de tiendas. Lucas nos dice que Pablo se quedó con ellos. Mientras estaba en su misión, el apóstol se unió a esta pareja, de la que ya leímos en Romanos 16, una pareja de cristianos ejemplar, para alcanzar a hablarles a todas las personas acerca de Cristo. Y en el versículo 18 dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Kencrea, porque había hecho un voto. ¿Quién estaba con Pablo cuando viajó en sus próximas misiones? Pablo se quedó en Corinto durante 1 año y 6 meses, dice el versículo 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Y qué sucedió durante este tiempo que hizo que Aquila y Priscila quisieran viajar con él? Habían absorbido el consejo de la palabra de Dios y fueron 1 año y medio después de llegar a Corinto cuando Pablo continuó su viaje de evangelismo mundial. Lucas, que es el autor de Hechos, por supuesto, nos narra que Priscila y Aquila eran parte del ministerio o del equipo ministerial del apóstol Pablo cuando él salió de Corinto. Y no sabemos exactamente por qué es que querían viajar con él, pero posiblemente Pablo los llamó y los capacitó para hacer el trabajo de las misiones. Como dijimos al principio, no se comisiona a una persona en un tiempo breve determinado. Eso no es tan fácil. Se necesita tiempo y esfuerzo. Y eso fue el trabajo de discipulado y acompañamiento que para delegar ejecutó el apóstol Pablo. Es posible que ellos, Priscila y Aquila, desearan apoyar a Pablo con su trabajo de hacer tiendas y así él podía ministrar todo el tiempo. Es una posibilidad. Pero ministrar en equipo siempre significa que cada miembro, a su modo, contribuye a alcanzar la meta. Y en los versículos 19 al 21 dice específicamente: y llegó a Éfeso Pablo y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió.
sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. ¿Qué hizo Pablo con Priscila y Aquila? Allá los dejó trabajando y salió de nuevo de Éfeso. Dicho sea de paso, como todos conocemos del libro de Apocalipsis, esa iglesia de Éfeso es una iglesia que el Señor tanto alaba como también advierte. Y dice la palabra de Dios es que en el capítulo 2 de Apocalipsis, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, que dice esto: yo conozco tus obras, a la iglesia de Éfeso, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y que lo has hallado a los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Mas tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, dónde has caído, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz aquellas primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no tuvieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, pues al que venciere le daré la corona a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cuando Pablo llegó a Éfeso, reconoció que necesitaban creyentes maduros que pudieran ayudar a la iglesia que crecía allí. Y ahí dejó a Priscila y Aquila en Éfeso para ayudar a esa iglesia. Ya dijimos de dónde venían Priscila y Aquila. El cambio, la transformación que había hecho Dios en sus corazones, en sus almas, y cómo habían abrazado junto con Pablo la misión de dar de gracia lo que habían recibido y de también predicar el evangelio a los gentiles. El apóstol, pues, como en una multiplicación de lo que había sido el ministerio que Dios le había encomendado, los preparó y los comisionó para convertirse en líderes servidores. Los deja en Éfeso porque sabía que estaban preparados para hacer el ministerio para el cual habían sido llamados. Eran líderes servidores, como está subrayado aquí, deseosos de satisfacer una necesidad en la iglesia. Cuando uno no ve una necesidad en un sitio, no tiene por qué solucionar nada. Por eso es que debemos pedirle al Señor que nos enseñe dónde está la necesidad para que podamos entender y trabajar para satisfacer esa necesidad. Y esto también es evidente por su respuesta a Apolos cuando llegó allí. Y aunque se nos está agotando el tiempo, ellos se sintieron ambos libres para resolver una necesidad en el ministerio del joven maestro, en este caso el apóstol Pablo. ¿Cómo comisionó Pablo a Priscila y Aquila? Les enseñó y les ejemplificó el evangelio, ese evangelio de la salvación, mientras vivió y trabajó con ellos. Y aparentemente formaron ellos parte de su equipo ministerial en Corinto. Los invitó a unirse a su equipo ministerial mientras viajaba al próximo lugar y los dejó, los encaminó
como a hijos amados en la fe, igual que a Timoteo, para que formaran su equipo ministerial, mientras él, Pablo, siguió viajando. Y lo vemos muy romántico quizás en este tiempo, viendo las historias hermosas de la palabra de Dios. Pero mis hermanos lo hacían sencillamente porque el Señor les había dado la autoridad y les había dado el poder. Así que para nosotros comisionar a otros siguiendo el patrón de Pablo, debemos enseñar y vivir conforme al Evangelio, mientras vivimos y trabajamos, ejemplificamos con otros creyentes, mientras invitamos a otros a formar con nosotros un equipo ministerial, unidos sencillamente por el amor de Dios. Luego, por supuesto, de evaluarlos para saber cómo pueden contribuir a la meta de esta misión. Y finalmente, comisionarlos para que sigan ministrando solos y formen su equipo ministerial. Misión que no ha cesado, que no ha de cesar hasta que el Señor vuelva y que definitivamente tendrá éxito hasta el último día de los hombres sobre la tierra. En el caso de Jesús, en resumen, el Señor demostró con qué comisionar, con poder y autoridad. Y tú y yo formamos equipo con autoridad y poder para alcanzar la meta. Y Pablo, por su parte, demostró cómo se comisiona. Tú y yo formamos equipo viviendo y trabajando con la gente, con los demás miembros de nuestros equipos e invitándole a tomar una o más responsabilidades en el camino. Con humildad, pero también con sentido del gran honor que el Señor nos ha dado de servir en el reino. Pidamos de nuevo en esta noche la autoridad y poder de parte de Dios en nuestras vidas y la sabiduría que le dio al apóstol Pablo para comisionar a los que pertenecen a su equipo en el ministerio. En resumen, ministrar en equipo significa que cada miembro tiene un lugar en el grupo y que cada uno hace una contribución hacia el objetivo. Todo el mundo tiene algo que hacer, todo el mundo tiene algo que aportar. Los líderes de equipos comisionan a los de su equipo para alcanzar una meta común, la cual siempre va a ser única e indivisible: predicar el evangelio, llevar salvación a los que caminan en el mundo sin Dios y sin esperanza. Perdidos, mis hermanos, en el delito y en el pecado, ciegos por causa de la destrucción y la muerte, la falta total de esperanza. Comisionar, delegar, es darle a los miembros del equipo la autoridad y los recursos suficientes para hacer su parte del trabajo. Y Jesús, como acabamos de ver, lo ejemplificó dándonos autoridad y poder. Y Pablo lo hizo comisionando a su equipo, trabajando con ellos e invitándoles a tomar responsabilidad. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, de nuevo. Si en algún momento nos hemos perdido en el camino y hemos dejado de ver lo que tiene real importancia, que es no olvidarnos jamás de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Jamás, como el Señor advirtió a la iglesia de Éfeso, soltar el primer amor por lo que el Señor hizo. El Señor nos ayude a recuperar lo que se haya perdido en el camino y volvamos a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido y llevemos el mensaje de salvación a una sociedad que definitivamente está cada día más perdida y cada día más sin esperanza. Señor, te damos gracias de nuevo en esta noche, porque tu palabra definitivamente sigue siendo el mismo martillo, la misma espada que traspasa la mente y el corazón. Y te pedimos que en esta noche lo que se ha aquí hablado abone, Señor, en nuestro entendimiento para comprender las maravillas de tu ley. El amor, Señor, la misericordia, la bondad, la restauración, el perdón, la fuente de vida eterna que es tu palabra,
el ministerio de Jesús mostrado a cada uno de nosotros de tantas formas por medio de la palabra, que nosotros podamos, mi Dios, abrazar con todo el denuedo y pasión lo que tú nos has dado. Por medio siempre, Señor, del Espíritu Santo, que eso sea una realidad. A pesar de lo que veamos, a pesar de que el mundo se oponga, a pesar de que veamos, Señor, el mundo cada día en mayor deterioro, nosotros podamos saber que nuestro Redentor vive y que aún del polvo se levantará y veremos en nuestra carne tu rostro, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en este momento y síguenos, Señor, ayudando en lo que resta de esta noche, por el poder del Espíritu Santo, por el favor de Jesús y por la gracia de Dios el Padre. Amén, amén y amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanos, grandemente. Amén. Bendiciones. Amén.